Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia del Perú, quien les saluda el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a debatir el día de hoy es pues las corrientes libertadoras en la segunda parte, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver lo que vienen a ser las campañas de Bolívar, ¿no? Hay que señalar aquí que preguntándonos de qué manera pues los patriotas van a lograr eh, la victoria, lograr finalizar pues acontecimiento, ¿no? Tan importante para todos los peruanos. Y hacemos un poco de memoria, ¿no? Ya hacia 1823, tanto las fuerzas realistas pues van a mantener el control dentro del centro y surandinos, que eran pues básicamente las regiones más pobladas y ricas del Perú, lo que van a hacer peligrar justamente, ¿no?, la estabilidad de los departamentos ya independizados. Ahora, en medio de esta complicada situación, hay que señalar que de esta situación política y militar, va a arribar el general Simón Bolívar al mando de su ejército, ¿no? Justamente como lo señalé, van a ser pues desarrollados por Simón José Antonio de Santísima Trinidad Palacios y Sojo. Ahora, la campaña básicamente obtuvo la independencia de Colombia mediante la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, luego la independencia de Venezuela mediante la batalla de Carabobo. Eso se va a dar a cabo el 24 de junio de 1821. Posteriormente se va a dar el envío a Sucre, quien va a lograr pues, la independencia de Quito mediante la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, con la ayuda de Santa Cruz, que habían sido enviados desde el Perú. Ahora, una vez que Bolívar estaba en el Perú, hay que señalar que cuando Bolívar llega al Perú, el 1 de septiembre de 1823, en el Bergantín Chimborazo, y va a ser recibido pues por el presidente de aquel entonces, Torre Tagle, y que Ribagüero había entrado pues en negociaciones con los realistas para expulsar a Bolívar. Hay que señalar aquí que descubierto Ribagüero fue declarado traidor a la patria y condenado a muerte por Bolívar. Ribagüero, cuando es capturado por el coronel Antonio Gutiérrez de la Fuente en Trujillo, y lo que va a proceder es a deportarlo a Europa, ¿no? Ahora, Torre Tagle entró pues en tratos con los realistas y se refugió también en la fortaleza del Callao. El Congreso destituyó el 10 de febrero de 1824 y proclamó a Bolívar dictador del Perú. Ahora, hay que señalar, antes de pasar a lo que viene a ser los conflictos, hay que señalar los conflictos políticos internos. Hay que señalar que con el fin de obtener pues una victoria definitiva a la presidencia, al presidente Ribagüero creó pues la primera armada peruana, que puso al mando del almirante José Martín Guise, e inició la segunda expedición a puestos intermedios. Ahora, hay que señalar aquí que la campaña va a ser acompañada, ¿no? La campaña va a ser acompañada por los generales Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra, y va a obtener pues la victoria en la batalla de Cepita en agosto de 1823. Sin embargo, no se pudo evitar que los realistas derrotaran o retomaran nuevamente la capital. Ahora, esta situación va a motivar enfrentamientos tanto entre el Congreso y el presidente. Ambos estaban refugiados en la fortaleza del Real Felipe. Ahora, en medio de la crisis, el Congreso lo que va a hacer es aprovechar la llegada de José Antonio de Sucre, delegado de Bolívar, y lo nombró máximo jefe militar. Además, va a destituir a Ribagüero y designó como presidente al marqués de Torre Tagle. Entonces, pues Ribagüero huyó a Trujillo con una facción del Congreso e instauró un gobierno paralelo, ¿no? En noviembre de 1823. Ahora, luego, posteriormente se va a promulgar la primera constitución que estableció oficialmente la República como un sistema de gobierno para el Perú, ¿no? Entonces, ya Bolívar en el Perú, por invitación del Congreso, lo que vamos a ver aquí
es que Simón Bolívar va a arribar al Perú en septiembre de 1823. Inmediatamente se aprobó un decreto que confería la máxima autoridad militar y, si lo consideraba necesario, también el poder político. Ante esta decisión del Congreso, tanto Ribagüero como Torre Tagle, ¿no?, van a entablar conversaciones con el bando realista. Al ser descubiertos, se les acusó de traición a la patria, donde Ribagüero va a abandonar el país, mientras Torre Tagle se va a refugiar en el Real Felipe, donde murió poco después. Ahora, para evitar mayores conflictos y acabar con la guerra, el Congreso decidió suspender la Constitución de 1823, declararse en receso y otorgar a Bolívar el título de dictador supremo. Entonces, Bolívar básicamente se dedicó a conseguir ingresos para el Estado y reorganizar el ejército, básicamente, ¿no?, donde va a establecer básicamente su cuartel general en Pativilca, donde planificó la estrategia para última campaña contra los realistas. Hay que señalar que para inicios de 1824 los realistas sufrieron pues una crisis imprevista, ¿no? El general Pedro de Olañeta, al mando del poderoso ejército de Alto Perú, desconoció la autoridad del virrey La Serna y se va a autoproclamar virrey. Esta división fue ocasión propicia para que las fuerzas insurgentes iniciaran pues su avance hacia la sierra. Es así que en 1824, en el mes de junio, Bolívar va a ordenar el desplazamiento de su ejército hacia la Sierra Central para sorprender al ejército realista en el Valle Mantaro al mando del general José de Canterac. Ambas fuerzas se van a encontrar, ¿no? La victoria de los patriotas se logró gracias al oportuno ataque del escuadrón de los húsares, bautizados entonces como los húsares de Junín, y justamente a eso va relacionado lo que vamos a mencionar, la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Hay que señalar que la batalla de Junín fue uno de los últimos enfrentamientos que va a librar el ejército revolucionario y fue llevada a cabo el 6 de agosto de 1824 en el contexto de la emancipación americana. Ahora, esta lucha se va a desarrollar en la Pampa de Junín, en el actual departamento de Junín, al noroeste del Valle de Jauja, el 6 de agosto de 1824. Dicha batalla se trató de un conflicto armado entre el ejército realista y el ejército independentista, cuyo resultado se va a definir a favor de los últimos, es decir, a favor de los independentistas, ¿no? Mientras Bolívar reorganizaba su ejército, el virrey La Serna y sus hombres se encargaban de la rebelión de un general llamado Olañeta, ¿no?, que se había pues levantado en armas contra la monarquía absoluta. El tercer antecedente es que ante esta situación va a ocasionar pues problemas en ara de los españoles, ¿no?, ya que el virrey dispuso cargas para que se ocupen solo de este tema, dejando de lado las batallas contra los patriotas. Ahora, a este inconveniente para los hispanos se le sumó que el general Canterac, quien tenía pues a su cargo unos 9.000 hombres, solo pudo contar con 6.500 debido a que muchos eh, se encontraban dispersos, ¿no? Es así, el cuarto antecedente es que el libertador Bolívar, al enterarse de las desventajas de los españoles en junio de 1824, va a reunir sus tropas en Valle de Huaraz y las va a dirigir hacia la Sierra Central del Perú, aislando pues a las fuerzas contrarias. Ahora, ya netamente la batalla, hay que señalar que la batalla de Junín duró aproximadamente 45 minutos y a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar. La primera táctica que va a utilizar Bolívar es recurrir a esta batalla, fue mandar al general Miller, ¿no?, junto con su destacamento de caballería, con la intención de derribar a las guerrillas que rodeaban pues el campamento y que los españoles usaban como partidas volantes. A su vez, los hombres revolucionarios distribuyeron pertrechos y provisiones a lo largo del camino,
con lo que aumentaba pues el número del ejército. Cuando Canterac se dio cuenta que los independentistas estaban cerca de su acuartelamiento, salió rápidamente hacia el Cerro de Pasco para reencontrarse o para encontrarse con el enemigo, ¿no? Ahora hay que señalar aquí que la milicia del jefe hispano contaba pues con 1.300 y 1.500 jinetes que obedecían las órdenes de Doa, ¿no? 2.700 soldados de infantería y 9 piezas de artillería de campaña. Todos ellos fueron organizados en 2 divisiones, ¿no? Al mando de Moroto y de Monet. Más tarde, el 6 de agosto, los reales marcharon tranquilamente por Jauja cuando se dieron cuenta que Bolívar pues iba en dirección contraria para atacarlos. Ahora, Canterac va a retroceder velozmente pues bombardeando el lago Junín, pero no logró evitar el enfrentamiento para bloquear a los españoles. Es así que Bolívar va a enviar 900 jinetes y la infantería por un angosto espacio entre cerro y un pantano. Lanzó 7 escuadrones a la carga dirigidas por el general Necochea. La respuesta de Canterac fue mandar pues el ataque a toda su caballería. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la batalla de Junín? Primero, el ejército independentista tuvo la victoria, aunque sufrieron pues la baja de 45 soldados muertos y 99 heridos. El triunfo en este encuentro bélico fue de gran importancia para la siguiente batalla, la batalla de Ayacucho, ya que esta pues fue definitoria. Hay que señalar que las fuerzas hispanas van a perder pues 2 jefes, 12 oficiales y 245 soldados, ¿no? Que fueron muertos y heridos, ¿no? 80 prisioneros, 400 caballos ensillados que quedaron en manos de los rebeldes, al igual que la mayor parte de sus armas, ¿no? Finalmente, el general Canterac quedó absolutamente desprestigiado, ya que al culminar la batalla huyó en pánico atroz y apenas pues había pasado 48 horas del fin de la lucha, ya que se encontraba a más de 30 leguas de distancia. La otra batalla es la batalla de Ayacucho, ¿no? Que se va a desarrollar el 9 de diciembre de 1824. ¿Cuáles fueron los antecedentes para esta batalla? Señalaremos que la lucha independentista va a terminar pues con la batalla de Ayacucho, lo cual le dio la victoria final a los revolucionarios. Ahora, tanto es así que antes de dar comienzo al conflicto, el general Antonio José de Sucre dijo a sus tropas: soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte del sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Soldados, viva el Libertador, viva Bolívar, viva el Salvador del Perú. Al día siguiente hubo pues algunos choques entre las patrullas. Los españoles se encontraban ventajosos con respecto al ejército de los independentistas, ya que tenían pues un mayor número de los hombres y de armas. Hay que señalar que los hispanos contaban con 11 piezas de artillería, mientras que los rebeldes solo tenían pues una a su disposición. El tercer antecedente es que Ayacucho va a ser escenario pues de la victoria final en la lucha por la independencia. Ahora, separados por un abismo, el 4 de diciembre los ejércitos partieron pues para emprender la lucha. El 7, los ejércitos se preparaban para la batalla, donde van a armar pues sus estrategias y eligieron sus posiciones. Y finalmente la fuerza criolla que conformaba pues el Ejército Unido Libertador se va a integrar por peruanos, argentinos, bolivianos, chilenos, mexicanos, panameños, colombianos y ecuatorianos. Durante los momentos de la batalla, los patriotas se replegaron varias veces como consecuencia al ejército de la realiza, que no le daba pues más opción que avanzar y retroceder. La marcha tan irregular a la que se vieron sometidos los españoles hizo que sus tropas quedaran diezmadas. Ya netamente lo que viene a ser la misma batalla, ¿no? En Ayacucho pues participaron hombres de varias nacionalidades, ¿no? Como lo señalé anteriormente. La disposición de los soldados patriotas antes de abrir el juego fue la siguiente. La división colombiana se va a situar a la derecha, dirigida por José María Córdoba. La reserva fue colocada por el medio a cargo del general Lara, ¿no? Del lado izquierdo, los peruanos fueron comandados por el general de la Mar. Por otro lado, la caballería se va a ubicar en retaguardia y fue integrada por los húsares del Perú, granaderos de Colombia, húsares de Colombia y un escuadrón de granaderos a caballos.
todos ellos atacados pues por el general Miller, ¿no? Además participaron también, ¿no? 300 soldados chilenos que se separaron pues por los batallones de Vargas, Istmo y los húsares de Colombia. Del otro lado, la Serna preparó pues el plan de ataque de los reales en el ala derecha, colocó a la división de Valdés y ellos serían pues los atacantes que iniciarían la batalla yendo contra la derecha de los patriotas. La división izquierda, comandada por González Villalobos, solo tenía pues que ser custodio de artillería hasta situarse en la posición de fuego. A su vez tenía la responsabilidad de apoyar a los otros grupos de la milicia realista. Por último, la división de Monet y la caballería fueron instaladas en el medio. Al sonar los clarinites, la guerra a las 11 de la mañana, el 9 de diciembre de 1824, Valdés atacó con furia al bando que le tocaba, por los que los patriotas se echaron atrás. La caballería de Miller salió pues a restablecer la situación, mientras que los batallones de reserva también se ponían a defender la patria. La batalla hasta este momento fue vista pues por los españoles como un triunfo, pero los patriotas lo arriesgaron todo en una ofensiva hacia las divisiones de la Mar y la Sucre. Hay que señalar que el apasionado general José María Córdoba de las filas patriotas recibió la orden de salir a la lucha y gritó lo siguiente: soldados, adelante, armas a discreción, paso de vencedores. Las líneas enemigas fueron arrebatadas por la división de Córdoba, quienes sin disparar superaron pues a las líneas reales a pesar de que éstas habían utilizado gran cantidad de artillería. La Sardena ordenó el contraataque con toda su caballería más el apoyo de las divisiones de Monet, pero la montura de los patriotas fue más fuerte, donde la batalla en una gran confusión de los soldados de la realeza hispana y la retirada del lado que había quedado pues de las tropas reales, ¿no? Finalmente la rendición fue solicitada por el mariscal del Perú, don José de la Mar, y su ayudante, ya que creían pues que las tropas estaban destruidas, asegurando que el general Sucre estaba dispuesto a conceder a los vencidos una capitulación tan amplia como las de sus altas facultades permitiesen, ¿no? A fin de que se cesaran todas las desgracias en el Perú. Así fue que el Canterac aceptó pues la rendición y la batalla fue fructífera para los libertadores. Ahora, parece entonces Bolívar pues se encontraba en la Quinta Magdalena cuando se enteró de la victoria, que no tuvo pues su alegría y gritó: nunca más vestiré un uniforme militar, ¿no? Entonces esa fue pues la exclamación que va a hacer Bolívar. Ahora, todos, incluso los criados y caleceros, festejaron pues en la Quinta con con champaña, ¿no? Perú fue vestido de fiesta para celebrar la liberación y el retrato de Bolívar fue paseado por las calles en procesión. Además, el Congreso del Perú se reunió en sesión extraordinaria para concederle al héroe de la jornada, el general Antonio José de Sucre Alcalá, el título de mariscal de Ayacucho y benemérito del Perú en gran eminente. Allí, en los campos de Ayacucho, se va a sellar pues la independencia y la de toda América, que pondría de la derrota completa y absoluta del ejército español en la tierra misma de la que fue, junto con Nueva España, México, en el más poderoso virreinato de América, al igual que eh, Ayacucho. Se derramaron sangre por igual peruanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, chilenos, argentinos, mexicanos y igual aún españoles creyentes en la causa de nuestra común independencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias? A mediados de la batalla, el ejército realista ya había obtenido pues 1.800 muertos, 700 heridos, mientras que los patriotas contaban con 309 muertos y 670 heridos. Es decir, que menos de 2 horas de combate, ambos ejércitos habían perdido el 26% de soldados, ¿no? La batalla fue fatal, pero dio fin pues de la independencia y abrió un nuevo camino en la historia de América Latina. Ahora, luego de esto se va a dar el Congreso de Panamá, donde Bolívar tuvo pues la misma preocupación que el profesor Francisco de Miranda, cuando concibió que en 1790 la unión de todos los estados desde Mississippi hasta la Patagonia, ¿no? El planteamiento de Bolívar fue el de federar a toda América hispana, donde el Congreso se llevó a cabo en el 22 de junio de 1826. No ocurrieron o no concurrieron Bolivia, Chile, Argentina y Brasil.
Perú fue representado por Manuel Lorenzo de Vitéurre, ¿no? Y José María Pando. Ante el fracaso del Congreso, Bolívar creó pues la Federación de los Andes, que estuvo conformada por la Gran Colombia, Perú, Bolivia, ¿no? Y Bolívar pues elaboró la Constitución Vitalicia de 1826, donde establecía 4 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Fue la primera en entrar en vigencia por los colegios electorales y duró 50 días. Luego entró en vigencia la primera constitución de 1823. ¿Cuáles fueron las obras de Bolívar durante su estadía? El reglamento de la venta del oro y la plata bajo la política económica liberal del dependiente de Inglaterra, fundó la Universidad de la Libertad de Trujillo, creó las escuelas normales departamentales para profesores, fundó el Colegio de Ciencias y el primer colegio de mujeres en el Cusco llamado Educanda. Por sugerencia del sabio peruano Mariano Rivero, fundó el Ateneo Peruano, y en Lima creó el Colegio Bolívar en base a los distinguidos colegios San Carlos y el Príncipe Colegio de Cacique, ¿no? Habilitó también los puestos de Ancón y Chorrillos y Arica, y estableció cortes superiores en Trujillo, Cusco y Arequipa. Además de establecer el escudo de armas Vicuña, Quiña y Cornucopia, la bandera en 3 franjas verticales, en cuyo centro iría pues el escudo de armas y el estandarte. Y finalmente fundó el diario El Peruano. Ahora, el retiro de Bolívar a mediados del año de 1826, en efecto, pues en el Perú crecía la oposición hacia Bolívar y la Gran Colombia se desintegraba. Frente a este panorama, Bolívar decidió irse, de donde va a partir el 4 de septiembre de 1826 del Callao, en el Bergantín Congreso, rumbo a su patria. Dejó al mando del Perú al Consejo de Gobierno, que estaba constituido por el general Andrés de Santa Cruz, presidente; José María Pando, ministro de Relaciones Exteriores; Hipólito Unanue, ministro de Hacienda; y José Larrea Loredo, de Justicia; y Tomás de Ires, de Guerra. De esa forma damos por finalizado lo que viene a ser la intervención o la campaña de Bolívar. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.